Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. El día de hoy estamos acompañados con la doctora Davinia Sámano y la doctora Nora Lecuona y escogimos hablar sobre un artículo que acaba de ser publicado en 2021 en el Journal Europeo de Cirugía Vascular y Endovascular por Kreutzburg y colaboradores. Ahí disculpen mi alemán. Es un estudio que se llama el Score German-Basque, que es un score práctico de riesgo para predecir la sobrevida libre de amputación a 5 años en pacientes con enfermedad arterial periférica obstructiva. Este es un trabajo donde intenta el grupo German-Basque brindarnos pues este score donde nosotros podamos aplicarlos a pacientes con claudicación intermitente o con enfermedad de isquemia que pone en riesgo la extremidad y nosotros tener entonces un predictor o una herramienta que nos pueda ayudar a predecir la supervivencia libre de amputaciones o de mortalidad en este tipo de pacientes. Incluyeron pacientes mayores a 40 años de edad. Utilizaron la escala de Fontaine para enfermedad arterial periférica, incluyendo pacientes que estuvieran en estadios 2 a 4. Lo hicieron durante un periodo de 8 años, de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2016, y fueron pacientes obtenidos a través de la información de las aseguradoras médicas en Alemania, por lo que todos los expedientes que fueron incluidos, pues les permitieron tener un adecuado seguimiento y pues, prácticamente sin pérdida de pacientes, porque se trató de estudios que se hicieron de forma retrospectiva. A los pacientes los agruparon, en 4 grupos de edad, de 40 a 60 años, de 61 a 70, de 71 a 80 y mayores de 80 años. Y el objetivo primario fue conocer el riesgo de muerte o amputaciones por arriba del tobillo en estos grupos de edad. Y como objetivos secundarios, conocer los eventos cardiovasculares asociados a la enfermedad arterial periférica. Analizaron un total de 87,293 pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, de los cuales 46,703 eran claudicadores y 40,590 tenían una extremidad en riesgo por isquemia crónica. Se encontró que los claudicadores eran pacientes más jóvenes, tenían menores comorbilidades y también tomaban menos cantidad de medicamentos. Entonces dividieron a estos grupos, vieron cuáles eran las comorbilidades que encontraban asociadas en la enfermedad arterial periférica y cómo estas comorbilidades impactaban pues esta supervivencia de mortalidad y de permanecer libres de amputación, y dividieron a los grupos en 3 riesgos: riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Nos podrías platicar un poquito más, Nora, sobre esto mientras nosotros compartimos una imagen para que quienes nos están viendo en YouTube tengan pues un poquito más de ayuda visual para entender un poco lo que se trata de este score? Si no, recuerden, pues el score lo compartimos en nuestras redes sociales para que ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos busquen ahí como Angio Podcast y lo puedan visualizar. De todas formas, vamos a dejar el link del artículo en la descripción del capítulo aquí mismo en Spotify. Exacto. Como dice Rodrigo, fue un estudio muy interesante porque arrojó datos que son importantes con respecto a la mortalidad y a las amputaciones en estos pacientes. A los 5 años, los claudicadores tuvieron una mortalidad del 19% y una amputación de 1%. En claudicadores, el riesgo bajo quedó en un 9% de riesgo de amputación, en el intermedio 19% y en el alto riesgo hasta un 48%. Y también datos interesantes fueron los 10 mayores predictores de riesgo de amputación
en pacientes con claudicación intermitente, como la edad avanzada, el sexo masculino, cáncer, dislipidemia, interesantísimo el abuso de alcohol, enfermedad pulmonar crónica, hospitalizaciones previas, diabetes, diálisis y alteraciones en electrolitos séricos. Con respecto a pacientes con isquemia crítica, a 5 años la mortalidad fue del 90% y en general el riesgo de amputación de 9%. Y los 10 predictores principales de amputación fueron la edad avanzada, la presencia de gangrena, demencia, en especial demencia vascular, diálisis, enfermedad cardíaca congestiva, cáncer, alteraciones electrolíticas, falla renal y arritmias cardíacas. El riesgo estimado de amputación para la isquemia crítica en el grupo de riesgo bajo fue de 25%, en el grupo de riesgo intermedio 59% y en el de riesgo alto hasta 88%. Y pues bueno, Davinia, si nos quieres platicar un poco de cómo es este score. Gracias, claro que sí. El score consta de 2 scores con puntajes prácticos. Esto es importante porque la verdad cualquier personal de salud, no angiólogo, puede intentar hacer el score. Uno para pacientes con claudicación intermitente y otro para pacientes con isquemia crítica. De acuerdo a los factores asociados a mayor riesgo de amputación en un periodo de 5 años, se determinó un puntaje para cada comórbido, para cada factor atribuante a esta mortalidad. La suma del puntaje en cada paciente nos va a determinar el porcentaje de riesgo de amputación en cada paciente con enfermedad arterial sintomática independiente a su estado clínico. El predictor más potente en este score fue la edad. Doctora, sus comentarios, por favor. Sí, aquí lo importante es que el conocer el riesgo de nuestro paciente nos va a permitir iniciar el tratamiento de forma temprana y por tanto podemos disminuir la probabilidad de complicaciones. Y en este caso, pues lo que queremos es una sobrevida libre de amputación. La presencia de algunos comórbidos es más significativa, aumentando el riesgo de amputación y no solo en pacientes con isquemia crítica, que siempre es a donde enfocamos como un poco nuestra atención, pacientes que ya tienen esta isquemia crítica, pero los claudicadores también tienen riesgos. Es una herramienta práctica, como bien dijiste, Davinia, si se empieza a utilizar de manera rutinaria puede ser realmente fácil de hacer, tiene su ayuda visual, es de fácil aplicación y cualquier persona que tenga, cualquier médico que tenga enfrente un paciente con factores de riesgo y todo esto, puede determinar el riesgo de amputación y de muerte y de mortalidad en estos pacientes. Nos ayuda también a... Perdón, adelante, David. Perdón. Esto es importante por los siguientes datos epidemiológicos de las anotaciones. Los doctores, nuestros colegas que más nos podrían tal vez ayudar en todo esto, van de los médicos generales, endocrinólogos, internistas, cardiólogos, que son los que tenemos más contacto con los pacientes metabólicos para hacer una derivación oportuna a los angiólogos. ¿Por qué es importante esto? En México somos 127.6 millones de habitantes. Las causas de mortalidad, la mortalidad por enfermedades del corazón cardiovasculares según el último cálculo del INEGI es 20.8%. De estos hay que estimar todos los que tienen enfermedad arterial. La diabetes mellitus, que es otra involucrada en el desarrollo de enfermedad arterial periférica, ocupó el 14.6%. Entonces estamos hablando de 18.629.600 habitantes en México. De esto se calcula que el pie diabético se presenta del 15 al 25% en las estadísticas actuales. Esto nos arroja 4.657.400 millones de habitantes.
hay que hacernos la interrogante de cuántos de estos pacientes que tienen pie diabético van a acabar con alguna amputación, ya sea menor o mayor, y son cifras alarmantes desde el punto de vista epidemiológico, porque recordemos que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes están dentro de son las primeras causas de mortalidad en México, y ahorita, bueno, la tercera antiguamente era el cáncer, ahorita tenemos al COVID como segunda causa de mortalidad según las últimas estadísticas. 8 de cada 10 pacientes con pie diabético va a acabar con una amputación. La Academia Nacional de Cirugía en el 2015 estimó alrededor de 75 amputaciones diario en México, cifras que son realmente alarmantes, y se registró del 2012 al 2019 un incremento de 7% en las amputaciones. Recordemos que la mortalidad cardiovascular al año por enfermedades coronarias se estima más o menos en un 2.3%. La enfermedad vascular cerebral también, la mortalidad al año es de 2.3%, pero los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen un 5% de mortalidad acumulada al año. Esto nos habla de una enfermedad panarterial, es decir, todas las arterias están enfermas, y no es raro encontrar al paciente cardiópata que tiene también algún problema de isquemia en la extremidad, o al paciente que tiene la isquemia en la extremidad pero ya tuvo un EBC, al que tiene EBC pero también tiene un infarto. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta porque son cifras aproximadas debido a la carencia de una adecuada estadística sobre estas patologías aquí en México, que los médicos en los equipos multidisciplinarios que nos enfrentamos eso día a día, sabemos que pudiera ser una realidad mucho más aparatosa de la que nos están mostrando las estadísticas. Doctora, por favor. Hablando específicamente de la enfermedad arterial periférica, tiene una prevalencia aproximada de un 4% en la población general mayor de 40 años, lo cual se incrementa de 10 a 15% en pacientes mayores de 70 años. La incidencia anual es aproximadamente entre 500 a 1000 casos nuevos por millón en la población, y obviamente pues hay una mayor prevalencia de enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes. Entonces va muy de la mano con los datos que acabas de decir, con esos números terroríficos de que cada vez hay más pacientes con diabetes. Entonces, por consecuencia, vamos también a tener mayor cantidad de pacientes con enfermedad arterial periférica. Como tal, no hay un estudio de prevalencia en México. Muchos de los datos los sacamos de estudios de otros países, de estudios que tienen poquitos pacientes, de pequeñas cortes, y pues bueno, se hace un estimado. Lo que nos dice el Task 2 es que la mayor parte de estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica pues es asintomático, y solo el 10% de los pacientes va a debutar con una sintomatología clásica como la claudicación intermitente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene factores de riesgo, hacemos toda nuestra historia clínica, podemos obtener algunos datos, incluso podemos agarrarnos de cuestionario de Edimburgo con una buena sensibilidad y especificidad, y aparte hacemos clínica, pues bueno, podemos yo creo que si agregamos este score, obtener una buena probabilidad de sacar un riesgo de amputación y de mortalidad de nuestro paciente, recordando que la mortalidad cardiovascular en estos pacientes pues aumenta hasta 6 veces, ¿no? Entonces, también si recordamos que el 80% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, etcétera, vamos a poder conjuntar todas estas herramientas para pues hacer un mejor diagnóstico y sobre todo un diagnóstico oportuno, ¿no? Es muy interesante escuchar estos datos presentados en México, porque además, si analizamos este score, nos habla de dos grupos, que es el claudicador y el que tiene enfermedad de isquemia que pone en riesgo la extremidad. Y en México vemos un fenómeno que es que la mayoría de nuestras isquemias que ponen en riesgo la enfermedad es en diabéticos, y el diabético normalmente no es claudicador.
Entonces, esto también impacta esta falta de conocimiento un poco e invitar pues a nuestros colegas a empezar a captar estos datos para poder eventualmente hacer ahora sí un análisis epidemiológico de nuestra población y saber qué tanto impactan este tipo de scores o qué tan válidos son en nuestra misma población o incluso crear nuestros propios scores. Es también muy importante el entender que el poder utilizar este tipo de scores en nuestra consulta y enseñarle a nuestro paciente una gráfica donde le digamos, mire, pues usted tiene estas enfermedades, tiene estos puntos y de acuerdo a esto usted tiene este porcentaje o grado de riesgo de amputación o de pérdida de la vida, también nos ayuda a concientizar la gravedad de esta enfermedad, porque muchos de los pacientes en ocasiones piensan que su dedito negro no es mayor problema y cuando uno le dice, pues sí tiene riesgo no solamente de perder la pierna, pero hasta de perder la vida, pues impacta mucho y estas son herramientas útiles y prácticas que podemos utilizar y como bien decía Davinia, pues incluso aquellos que nos escuchan que no son cirujanos vasculares, saber que también con estos tipos de score podemos concientizar un poco mejor a nuestros pacientes. Tiene algunos limitantes también, que es lo que hay que platicar sobre este score. Uno, pues que son datos obtenidos de forma retrospectiva en las aseguradoras, que si bien pues son datos que están ahí bien establecidos y bien escritos, pues nunca va a tener la misma validez que un ensayo clínico. Y nos llama la atención que a pesar de que históricamente la hipertensión era la enfermedad o el comórbido mayor asociado a la enfermedad arterial periférica, realmente en este score pues no le dan mucho peso y tampoco le dan, incluso ni siquiera está ahí dentro de los factores, el tabaquismo, que también es un factor que conocemos de alto riesgo cardiovascular. ¿Cuál sería tu opinión, Nora, al respecto? Pues aquí lo que nos llamó mucho la atención cuando estábamos leyendo el artículo fue el que le dieran peso a factores como por ejemplo la demencia vascular, ¿no? Que es uno de los factores que tiene mayor peso en pacientes con isquemia crítica. Y de los pacientes que tienen claudicación intermitente, el mayor número de puntaje se lo dieron a aquellos que están con diálisis. Entonces, son tal vez dos factores que cuando estamos pues interrogando a los pacientes o haciendo una buena historia clínica, tal vez no los metemos o no están en nuestro radar como para meterlos como un factor de riesgo para pues la pérdida de la extremidad, ¿no? O sea, lo vemos como un general dentro de las patologías del paciente. Entonces, sí es muy importante eh, tomar en cuenta, por ejemplo, todas estas comorbilidades que menciona el score y pues yo creo que sí sería muy interesante eh, pues hacer algo aquí en México para poder saber si pues realmente esto nos puede arrojar datos interesantes, ¿no? Sí, y con esta parte de la diálisis, pues creo que era estos secretos a voces, ¿no? Donde todos sabíamos que si nos llegaba un paciente con enfermedad renal, el pronóstico era malo y muchas veces no teníamos en qué basarnos para poder decirle esto al paciente. Y bueno, el tener esta parte en el score donde ya vemos que a la diálisis se le da hasta 12 puntos en la claudicación y hasta 6 puntos en la isquemia crítica, pues ya nos da un poco más de peso y también creo que nos ayuda a concientizar un poco más esta parte de la demencia vascular, que muchas veces es, pues sí, mi familiar como que de repente ya dice cosas un poquito, sí, pues es que está viejito, ¿no? Pues bueno, hay que ver también esta parte de la demencia y algo interesante o que me llama a mí la atención es que se separa entre demencia vascular y demencia no especificada.
¿Cuál sería tu opinión al respecto, Davinia? Bueno, yo creo que la parte de la demencia vascular es muy infradiagnosticada. Todo lo que es enfermedad cerebrovascular, eh, en nuestra población muchas personas lo adjudican a la edad. Entonces, tenemos menos diagnósticos de los que deberíamos. Ya hay un término que cae en desuso, que es demencia senil, no existe. Hay que buscar causas orgánicas y generalmente es demencia vascular. El tema con esto es que como tenemos a la población, incluso a muchos médicos acostumbrados a decir es por la edad, pues tenemos infradiagnósticos y tenemos que ir cambiando ese tipo de cultura de que llegas a una edad y a fuerzas tienes que tener ciertas enfermedades o se justifica que las tengan, porque hay muchas enfermedades que a la edad que tengas pueden tener una oportunidad de tratamiento. Y yo creo que nosotros como angiólogos sabemos que tenemos que rastrear de alguna manera eh, toda la economía arterial de nuestro paciente. Sabemos que si tenemos una enfermedad de vasos tibiales en un paciente con pie diabético, tenemos cierto porcentaje de relación con enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y viceversa. Entonces, hacer un screening adecuado y completo en nuestra consulta nos va a ayudar mucho eh, a dar un diagnóstico y a ejecutar la medicina preventiva, que a veces resulta ser la más efectiva, pero la que tenemos que practicar. ¿Algún? Sí. Sobre esto, un dato. El registro REACH arrojó que 40% de los pacientes con evento vascular cerebral tiene aterotrombosis en algún otro sitio. Entonces, a cualquiera que vea a un paciente que tiene algún evento vascular cerebral, ataque isquémico transitorio o demencia vascular, bueno, hay que tomar en cuenta que el 40% va a tener algún otro sitio afectado, ¿no? Eso como para que nuestros colegas neurólogos y neurocirujanos, o todos en general, ¿no? Cardiólogos, internistas, prendamos un foco y podamos hacer un screening adecuado y empecemos a detectar más pacientes que podamos ayudar. Sí, correcto. Reforzar esta parte del networking y de la nueva medicina. También cuando hacíamos el análisis del trabajo, el doctor Pedro Córdoba nos decía que una parte muy impactante de este trabajo era el Big Data, la Big Data, que es estos nuevos registros que nos permiten recopilar un número de casos que pues realmente estamos ante una nueva etapa donde nunca habíamos visto algo parecido. Es decir, estamos hablando de un trabajo que tiene 87,293 pacientes y que incluye 46,000 claudicadores y 40,000 pacientes en isquemia crítica. Es pues la utilidad también de entender que estos registros nos van a ayudar a comprender mejor a nuestra población y a entender que pues mientras más información tengamos, podemos hacer más herramientas que nos ayuden a facilitar nuestra práctica. ¿Alguna conclusión con la que podamos cerrar por parte de ti, Nora? Pues yo creo que junto con todo lo que hacemos de manera usual cuando hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene factores de riesgo, tenga o no tenga síntomas, sí podemos ahora sí que adoptarla a nuestra práctica y podemos empezar a recopilar estos datos. Como dices, es mucho más fácil ahora compartir este tipo de información y seguramente vamos a poder favorecer a nuestros pacientes y favorecer nuestra práctica diaria, porque es un mal que nos aqueja a todos. Es un problema de salud pública al final de cuentas, las enfermedades cardiovasculares,
Y pues bueno, tenemos que trabajar en conjunto para poder diagnosticarlas y tratarlas y evitar que siga incrementando este porcentaje de amputaciones no traumáticas, ¿no? Davinia, tu conclusión para cerrar. Pues, híjole, está cañón. Está cañón, por no decir otra palabra. Yo creo que hay que ponernos las pilas, empezar a difundir y a crear conciencia. El cambio de pensamiento, a final de cuentas, nos va a derivar en un cambio de actuar paulatinamente. Y el exponer este tipo de scores, aunque sea perfectible por lo que ya mencionamos de nuestro medio del tabaquismo, las limitantes y todo, pues nos va a permitir poco a poco mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y en eso hay que enfocarlos, ¿no? En que los equipos multidisciplinarios también apoyen y deriven adecuadamente a los pacientes, ¿no? Yo concluiría con una invitación, eh, pues a que todos nos pongamos las pilas para lograr algo poco a poco. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos sintonizaron en este episodio. Esperemos que esta herramienta les pueda ser de utilidad en su práctica día a día y recuerden de dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, algunos temas que quisieran que pudiéramos discutir. Estamos siempre abiertos a recibir cualquier tipo de opinión que nos ayude a crecer y esperemos que nos sigan sintonizando y muchas gracias a todos. Síganos en redes sociales y por favor ayúdenos a difundir este espacio. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día.